quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Con nosotros está el doctor Marco Llanes, que es un amigo personal. El doctor Llanes es un médico cirujano eh, que es graduado originalmente de Venezuela y es graduado de la Universidad Central de Venezuela, ¿no, doctor? Así es. El doctor es instructor para diferentes cursos de trauma dentro de la iniciativa de EduTrauma. Hemos tenido otros expositores de ese grupo. EduTrauma es una plataforma educativa para el entrenamiento en trauma y tienen diferentes cursos que ellos tienen la capacidad de llevar de manera virtual y en persona y trabajan muy de cerca con la Sociedad Panamericana de Trauma. Y esto es especialmente importante porque el doctor Llanes es parte de los fundadores, es parte del comité operativo de EduTrauma. Además, en la parte clínica, es médico cirujano de urgencias en el Hospital Sotero del Río, eh, en Santiago, Chile, y trabaja muy directamente con uno de nuestros colaboradores, el doctor Otolino. Eh, el doctor ha hecho una presentación similar a esta como plenaria en el último congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma, y de ahí es que viene mi idea con esto. En ese momento hablamos, le dije, doctor, necesito en algún momento, le voy a pedir que nos dedique un poquito de tiempo para que hablemos un poco de esto, porque la presentación creo que tiene muy buen contenido, especialmente para aquellos que están iniciando a utilizar inteligencia artificial y que quieren utilizar inteligencia artificial para complementar esos proyectos de investigación. Eh, entonces, con esa misma idea, le he compartido la sesión a algunos estudiantes de medicina en la República Dominicana, o sea que dentro del público tendremos quizás algunos estudiantes de medicina. Entonces, doctor, sin más, el podio es suyo. Muchas gracias por su tiempo, colabora con nosotros. Bueno, doctor, gracias a usted por invitarme y gracias a todos los que están aquí conectados. Esta presentación, como usted bien dijo, la presentamos en la Sociedad Panamericana de Trauma, pero tiene varias actualizaciones, ¿no? De hecho, por eso le llamé IA por mil, porque la he ido repotenciando con las cosas que hemos utilizado y esto es un tema que tiene mucha tela que cortar porque todos los días está siendo actualizado. Y la verdad es que desde el momento de la conferencia hasta hoy, en Eutrauma y en el hospital, utilizamos nuevas herramientas que agregué a la presentación porque creo que son muy útiles y al final del día, a todos los que vengan y a todos los que vean esto en la posteridad, estoy seguro de que sobre todo les va a ahorrar tiempo, que es lo que muchas veces todos en medicina estamos buscando, ¿no? Como fórmulas de ser más eficientes o que nos ahorren el tiempo haciendo el mismo trabajo o más. Entonces, bueno, antes de empezar, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí y gracias por crear este espacio porque este es exactamente el espacio en el que nos gusta estar. Entonces, bueno, vamos a empezar primero. Aquí hay algo para todos, ¿no? Vamos a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado dentro de ChatGPT como herramienta, que es la que vamos a ver el día de hoy. En cuanto a mis conflictos de intereses, bueno, soy miembro de EduTrauma, pero más que eso, espero que esto no nos suplante, ¿no? Porque ese es el miedo. Yo siento que cada vez que doy una charla acerca de inteligencia artificial, el miedo que siempre tengo por dentro es como que, bueno, capaz en algún momento nos dejan de necesitar gracias a esta información que estamos compartiendo. Entonces, lo primero es que hay un montón de ruido acerca de la inteligencia artificial. Parece como que hoy en día todo el mundo tiene algo que decir, ya sea en las noticias, ya sea incluso en el hospital entre los pacientes. Todos tienen algo que aportar acerca de la inteligencia artificial o la forma de usarla, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta empezar esta charla como estableciendo un punto de partida entre todos y que todos estemos en el mismo, con el mismo background o la misma base. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que todos los modelos de lenguaje
incluyendo ChatGPT, Cloud, Gemini, todos los que están en el mercado, todos han sido entrenados con casi infinita data para predecir la mejor secuencia de palabras de acuerdo a la información anterior. Eso quiere decir que los modelos como ChatGPT o Gemini o Cloud no son más que una compilación de lenguaje. Y a través de esa compilación, él ha empezado a hacer asociaciones adecuadas y puede predecir de cierta forma lo que nosotros como usuarios queremos sacar o extraer de la data en base a esas combinaciones de palabras que utilizamos. Entonces, claro, el universo de respuestas que puede generar ChatGPT es virtualmente infinito. De hecho, fíjense que la primera vez que hice esta presentación, yo mismo le pregunté qué tan grande es el universo de respuestas que tienes en tu base de datos. Y estamos hablando de 10.000 a las 100 posibles combinaciones. Esto es algo, o sea, esto es una cifra casi que inimaginable. Fíjense que de acuerdo a la misma inteligencia artificial, esto es mucho más grande o más de 10 por 300 veces más grande que el número total de átomos en el universo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial, no es acerca de que ella tenga o no tiene la información. Evidentemente la tiene. El tema es que tenemos que saber cómo preguntarle. Y ese es como que el plato fuerte de esta conferencia en general, que es que vamos a aprender cómo diseñar el prompt, que es esta palabra que hemos escuchado, que escuchamos con mucha frecuencia. Básicamente el prompt es lo que nosotros le pedimos o el input que le damos a la máquina y que al final del día nos va a guiar en el océano de información que ya vimos que es más grande que los átomos en el universo. Entonces, lo primero que les voy a enseñar o que les voy a compartir hoy es la fórmula que nosotros utilizamos para preguntar o cómo crear una pregunta adecuada. Lo primero es que la fórmula tiene tres componentes y la mnemotecnia para aprenderla es el traumatismo cráneo-encefálico. Los tres componentes de la fórmula son la tarea, el contexto y el ejemplo. Lo primero es la tarea, que es básicamente lo que queremos hacer con el modelo, desde escribir un mail, programar una página web, armar un artículo. Básicamente yo voy a ir poniendo ejemplos a lo largo de la presentación para que podamos hacer nuestro propio prompt. Entonces, iniciemos con esta tarea. Ayúdame a escribir un trabajo de investigación acerca de la inserción del tubo pleural y sus complicaciones. Esa es nuestra tarea principal. Fíjense que si le damos esto a ChatGPT, solo esta tarea nos da esta respuesta que, bueno, puede ser un poco vaga, ¿no? No tiene como que mucho más contenido que un breve resumen que lo que hace es extender la tarea que le dimos. Entonces, claro, fíjense cómo va a ir cambiando esto a medida que nosotros le damos más información. Vamos a darle ahora alguna clase de contexto, vamos a decirle quiénes somos, para quiénes está dirigido el proyecto y dónde estamos geográficamente. Entonces, yo le digo, bueno, soy cirujano, trabajo en el Shock Trauma Center y me gustaría publicar un trabajo en el JTAX. Entonces ya él sabe, tiene una idea de quiénes somos, dónde estamos y para quién estamos trabajando. Fíjense cómo cambia la respuesta que les había mostrado, ¿no? Él ya nos habla más específico de un título sugerido en base a la recomendación de revista y el lugar donde estamos trabajando. Y luego cuando vamos específicamente a el desarrollo del paper, fíjense que ya él automáticamente empieza a simular la estructura del contexto que le dimos. De hecho, esta es la estructura exacta del JTAX si buscan en su página de escritura de artículos. Entonces, fíjense cómo a medida que vamos estilizando un poco más nuestra solicitud, él puede darnos una respuesta más específica o más avanzada. Pasamos entonces ahora a unos ejemplos o referencias. Fíjense que esto es una parte muy importante y muy poderosa porque si ustedes ya tienen, y probablemente sí lo tienen, si ya tienen una idea de un trabajo que les guste o que les llame la atención y que les gustaría de cierta forma modelar, ustedes pueden perfectamente darle a la inteligencia artificial solamente el título y él puede acceder, mientras este sea un artículo open access, él puede acceder al mismo y utilizarlo como una referencia. Y vamos a ver más adelante que la referencia no solo se trata acerca del texto o del contenido, sino, por ejemplo, la forma de escritura o la jerga que utiliza el específico autor que a nosotros nos gusta. Entonces, el tip número uno es que al momento de utilizar trabajos como referencia, es muy importante ser específicos en lo que nos gusta y lo que queremos mejorar. Porque si le damos una recomendación o un ejemplo vago acerca del artículo, él puede simularlo, pero no va a ser dirigido acerca de lo que a nosotros nos llamó la atención. El tip número dos, en cuanto a la utilización de ejemplos, es que traten de utilizar
varios trabajos de referencia. Este es el momento básicamente de mostrarle al modelo qué les llama la atención. Y como veníamos hablando antes, esto es acerca de reconocimiento de patrones. Si nosotros le damos, en vez de un trabajo, le damos 3 o 4, donde le decimos, mira, me gusta este estilo de escritura, me gusta este uso de diagramas, me gusta esta forma de presentar la información, él tiene o le podemos ir haciendo o dando una idea más clara de cuál es la respuesta que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso agregaríamos a nuestro tromp el metaanálisis X, tiene una estructura sólida, vamos a usarlo como referencia principal y vamos a enfocarnos en encontrar referencias más recientes, adaptar el estilo de escritura o alguna otra cosa o solicitud que a mí me gustaría. Terminamos entonces, fíjense que pasamos básicamente de decirle quiero escribir un trabajo a nuestro prompt actual, donde tenemos una tarea, un contexto y una serie de ejemplos, ¿no? Recuérdense siempre de eso. Traumatismo cráneoencefálico, TCE, tarea, contexto, ejemplos. Y de esta forma, ya van a ver, esto es un pequeño detalle que pueden agregar a su forma de solicitarle algo a la inteligencia artificial que va a mejorar muchísimo o va a optimizar el uso de la herramienta como tal. Fíjense, después de darle este prompt, miren la diferencia en la respuesta que tenemos, ¿no? Evidentemente, esto no es de ninguna forma un trabajo completado, pero miren como ya él tiene una idea mucho más clara de lo que estamos haciendo y de cierta forma, claro, tenemos que sentarnos a leer y verificar cada una de las partes que él escribió, al igual que las referencias. Sin embargo, fíjense que para pasar del primer párrafo de texto que teníamos a lo que tenemos ahora, simplemente cambiando la forma de preguntar, es una diferencia muy significativa. Entonces, aquí les voy a dar 3 accesorios que le pueden agregar al traumatismo craneoencefálico para incluso mejorar aún más su forma de preguntarle y lo que pueden obtener. Lo primero es que ustedes pueden decirle a ChatGPT o a su modelo de lenguaje que actúe como una persona. Es decir, usted le puede solicitar al modelo leer, auditar, corregir o redactar como un personaje específico. Y esto quiere decir que pueden utilizar desde un personaje famoso hasta un personaje de la literatura que a ustedes les llame la atención. Lo que sí es cierto es que mientras más información pública exista acerca de este personaje, más preciso puede ser el modelo, porque al final del día él necesita acceder a la data para poder recaudar la información del personaje que usted está buscando. Otra cosa muy interesante es que podemos darle un formato, que en nuestro caso es fácil porque usualmente queremos emular el formato de la revista que buscamos, pero si esto, por ejemplo, lo queremos usar no para un trabajo de investigación, sino para otra cosa, usted le puede decir directamente, mira, el formato de esto es un email para mi trabajo, o el formato de esto es un mensaje de WhatsApp para un grupo de 60 residentes de cirugía. El formato es modificable a lo que nosotros necesitamos. Y Y el esto último creo que, y accesorio, esto, perdón, doctor, creo que un comentario rápido. Creo que esto es importante porque con frecuencia en investigación no es solamente el manuscrito como tal, sino que al momento de publicación hay otros documentos que tienen que ser generados para que sea considerado. Y con frecuencia incluye una carta de presentación para ser enviada al editor. O sea que basado en esa misma información, ya digamos que usted trabajó su manuscrito y ya terminó su proyecto de investigación y lo quiere someter para publicación o para presentación, pero que vaya a ser evaluado por pares. Usted parte de la documentación adicional que debe generar puede utilizar la inteligencia artificial para generarlo, como por ejemplo una carta de presentación, que con frecuencia es hacia el editor y tiene un formato relativamente estándar en donde uno se le presenta al editor, le habla del trabajo, le hace un resumen del resumen. Pero todo esto puede ser hecho de manera automatizada y elegir el formato adecuado es importante para que la estructura del output, del documento final, vaya acorde con las necesidades que uno tenga. claro, y ahí importantísimo hacer énfasis en el tema de las referencias o los ejemplos. Si tú tienes una carta de presentación modelo a la que usa la revista, a la que tú quieres enviar tu paper, tú puedes perfectamente dársela al modelo y decirle, mira, esto es un ejemplo de lo que nosotros queremos hacer, este es el formato que necesitamos
Y eso al final del día nunca va a ser un trabajo completo. Y yo creo que siempre lo digo, o lo digo en repetidas veces durante la presentación, nunca va a ser un trabajo completo porque hoy en día la herramienta es tan popular que sabemos cuando alguien la está usando o no, pero sí te da o sí te permite de cierta forma ser mucho más eficiente con tu tiempo. Es distinto sentarte a escribir las 700 palabras de la carta a que te den un output de 700 palabras que tú puedas ligeramente modificar de acuerdo eh, a tu forma de escribir o a lo que tú quieres presentar. El otro detalle que veníamos es el tono, ¿no? El tono, y es muy importante, ¿no? Porque el tono permite ajustarnos a la situación a la que estemos. Tú le puedes decir a la herramienta en qué tono quieres hablar, si es que quieres ser formal, informal, académico, agresivo, pasivo, cualquier adjetivo es básicamente válido y esto es específicamente útil para cuando usted tiene una postura acerca del tema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que quieren publicar un trabajo donde ustedes como autores tienen una clara postura acerca de lo que se debe y no se debe hacer. Pues esa información la pueden agregar al tono de su prompt para que ustedes de una vez ya todo el trabajo desde el inicio esté escrito bajo esa óptica. ¿Ok? Entonces, esto es algo nuevo que le agregué a la presentación y estos son tres prompts o los tres prompts más poderosos que puedo entregarles a ustedes, ¿no? Inicialmente cuando hice este trabajo de investigación, lo tenía pensado para residentes de cirugía o cirujanos de trauma. Los tres prompts o los tres formatos que ustedes pueden incluso copiar y pegar más poderosos para hacer un trabajo de investigación desde el día de hoy. Entonces, vamos con el prompt número uno. Esto es un prompt específico para generación de ideas. Imagínense que usted sale hoy de esta presentación y dice, ¿saben qué? Se me prendió la bombilla, quiero hacer un trabajo de investigación. ¿Cómo genero ideas? Pues bueno, perfecto. Usted lo único que tiene que hacer es copiar este prompt que yo le estoy dando y llenarlo con sus datos. Y eso es un detalle importante que quiero agregar aquí. Mucha gente dice, no, si yo busco algo en la inteligencia artificial, entonces va a ser un resultado replicado entre todo el mundo que buscó lo mismo. Y la realidad es que eso no es muy cierto, porque si estamos hablando de una herramienta que modifica su respuesta en cuanto a cómo usted le habla, la información que usted le da, el contexto que usted tiene, es muy improbable que alguien vaya a recibir una respuesta similar. Y de hecho, fíjense que aquí el contexto de la tarea depende mucho de quién es usted, dónde está, en qué hospital está, qué recursos tiene, cuál es su población de pacientes. ¿Ok? Esto es para generación de ideas. No se preocupen en hacerle screenshot o copiarlo y pegarlo o nada de eso, porque yo les voy a dar esta presentación al final, ¿ok? Y esto va a ser totalmente suyo. ¿Por qué este prompt de generación es poderoso? Bueno, primero, porque tú le estás dando a él, como habíamos hablado antes, tú le estás dando una posición y su posición en este caso es ser mentor académico, editor de revista o metodólogo, y esto produce ideas o él ya va a darles respuestas pensando en ideas publicables, no solamente una pregunta genérica. Luego pasamos al diseño metodológico de alto nivel. Este es el prompt, básicamente una vez que ya tenemos la pregunta de investigación, este es el prompt que quiero que utilicen para diseñar el método o básicamente para el diseño metodológico de su proyecto o de su trabajo. Él les va a permitir, o este prompt les va a permitir sacar de una vez su hipótesis, el diseño adecuado del estudio, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, posibles sesgos del estudio. Son detalles, pero son detalles que si has escrito un trabajo de investigación, sabes el tiempo que está detrás de cada uno de estos, o sobre todo de escribirlos y tenerlos escritos en un protocolo académico. Entonces, este es nuestro prompt número 2. Pasamos al primero, generamos la idea, y luego de que generamos la idea, vamos al diseño metodológico con este. Y luego, ¿por qué es poderoso este prompt específico que les estoy dando? Bueno, fíjense, porque el 80% de los papers suelen fallar en este detalle. Es acerca del diseño y el formato. Y luego cuando lo enviamos a la revisión en la revista, nos damos cuenta de que tenemos un problema de fondo con el formato y eso muchas veces destruye todo el edificio. Entonces, este prompt los ayuda a pulir la base metodológica antes de pasar a la escritura definitiva. Y luego vamos esta es mi favorita, básicamente, esto es una herramienta poderosísima para salvaguardar su tiempo. Esto es un prompt de aceleración de revisión bibliográfica, ¿ok? Para esto es importante que utilicen un modelo específico del ChatGPT, ya yo les voy a enseñar cuál, pero el tema es que este prompt les va a permitir apalancarse en inteligencia artificial
para hacer su revisión, incluso con la fecha límite que ustedes quieren y los resultados que están buscando, y de esta forma ahorrarse ese trabajo inicial de buscar en PubMed, por ejemplo, o acceder a todas las bases de datos para buscar las palabras claves de a lo que a usted le interesa. La inteligencia artificial puede hacer ese trabajo por ustedes y que ustedes al final del día solamente tengan que revisar las coincidencias que él seleccionó. ¿Ok? Entonces, este es el tercer prompt que usaríamos. Primer prompt, generamos la idea. Segundo prompt, diseñamos el método. Tercer prompt, vamos a la revisión bibliográfica. ¿Por qué este prompt es poderoso? Bueno, primero porque genera el background del paper, segundo la justificación científica detrás de la idea y nos habla del gap en la literatura, ¿no? O sea, cuál es el agujero o el hoyo que nosotros podemos llenar con este trabajo de investigación y por qué nuestro trabajo de investigación aporta a la ciencia actual. Lo más importante de este prompt es que nos ahorra muchísimo tiempo y les recomiendo que cuando terminemos esta presentación, de verdad lo utilicen porque nos ha hecho ser mucho más eficientes en nuestra publicación, no solamente en Edutrauma, sino en nuestro trabajo clínico en el hospital. Les traje un extra, que es el prompt número 4. Fíjense qué interesante lo que tú le puedes decir a nuestra herramienta. Actúa como un revisor de una revista de cirugía. En este caso, imagínense que lo vamos a mandar al JTAX. Actúa como el revisor de la revista JTAX y critica mi proyecto de investigación con el mismo nivel de exigencia que usaría un peer reviewer. Esto, bueno, nos ayuda a identificar debilidades, sesgos, problemas estadísticos, variables faltantes, razones por las cuales el paper podría ser rechazado, ¿no? El poder de este prompt radica básicamente en que nos puede ahorrar el tiempo de revisión. Fíjense que cuando estaba haciendo esta presentación y le estaba hablando o estaba buscando, investigando acerca de estos prompts, me encontré con esto que les traje también, ¿no? La inteligencia artificial me ofreció entregarme el prompt que utiliza la gente de Harvard para escribir un paper en 45 a 60 minutos. Yo realmente no sé si la gente de Harvard realmente utiliza este prompt, pero cuando ChatGPT me ofreció darme esto, pues obviamente le dije que sí lo quería. Y fíjense, aquí está exactamente el prompt, ¿ok? Se los traje, son dos partes. Esto yo nunca lo he probado a prueba, es totalmente nuevo, pero me encantaría que después de la presentación ustedes puedan copiarlo, pegarlo, utilizarlo y contarme qué tal fueron sus resultados en base a lo que les di. No sé si había algo que quería agregar, doctor, antes de seguir. No, vengo leyendo el prompt y es básicamente la estructura básica de un artículo de investigación. Entonces, recalcando que mientras más específico y más información le puedes dar a tu prompt, entonces, más específica y detallada va a ser tu respuesta. Entonces, a veces si la pregunta al modelo de lenguaje es muy corta, muy reducida, entonces la respuesta va a ser vaga y abstracta. Entonces, básicamente eso lo que quiere eliminar este prompt es dar toda la información que es mínima necesaria para que te dé entonces detallado ya un manuscrito completamente escrito. Y si con eso puedes agregarle la data que ya tienes, digamos que ya tú has hecho el proyecto de investigación, ya tienes tu data y tienes quizás un esbozo de la estructura, al utilizar un prompt similar como este, entonces ya básicamente el paper se escribe casi por sí solo. Totalmente. Y bueno, primero, lo que venimos diciendo desde el principio, no va a ser un trabajo completo, esto no los exime de ninguna manera de tener que revisarlo y corregirlo, evidentemente, pero fíjense todo el tiempo, el poder del tiempo que vamos a tener si utilizamos esta herramienta a nuestro favor. Y es que ese para mí es la lección más importante de esto que estamos diciendo, que esto es una herramienta que nos permite ser más eficientes. Otro detalle que quería decirles que me parece muy interesante en base a la intervención del doctor es que eh, yo quiero que después de esta presentación ustedes cambien el chip. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, normalmente tenemos la idea de que tenemos que pasar el 20% del tiempo preguntándole y el 80% del tiempo revisando lo que nos respondió. Yo quiero que después de esta presentación ustedes entiendan que es totalmente al revés. Usted tiene que pasar el 80% del tiempo crafteando o creando la pregunta, que sea una buena pregunta, un buen prompt, 80% del tiempo. Y si su prompt es suficientemente bueno, específico, bien redactado,
con buenas referencias, con buenos ejemplos, usted va a necesitar menos y menos tiempo de revisión para el resultado que les va a entregar la herramienta, ¿no? Entonces, cambiemos el 80-20. 80% del tiempo me siento a pensar y a escribir adecuadamente qué le quiero pedir a la herramienta. Y 20% del tiempo lo invierto en la revisión de lo que la herramienta me dio. Entonces, como les decía, ¿pueden copiar y pegar esta información? Sí. Al final de la presentación les voy a dejar un código QR con todas las láminas y esto va a ser suyo para siempre. Entonces, ahora quiero hablar desde la herramienta con el objetivo de que todo lo que nosotros aprendimos hoy, usted lo pueda aplicar al salir de acá, ¿no? Entonces, vamos a ir a ChatGPT y vamos a hablar un poco acerca de, desde la página principal de ChatGPT, hablemos acerca de los modelos. ¿Cuál es utilizar? ¿Qué es un modelo? ¿Cómo funciona? Entonces, lo primero, cuando entramos a ChatGPT, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte superior izquierda y buscar los modelos disponibles. Automáticamente la plataforma pone a utilizar el último modelo, el actual, pero cada uno tiene unas diferencias importantes en lo que puede hacer. Y quiero llamarles la atención específicamente con el modelo O3, que es el último que sale en esta lista desplegable, y bueno, a los otros 5 que van a poder utilizar libremente. Pero el O3, prestenle atención porque lo vamos a usar. Los modelos básicamente son diferentes algoritmos de inteligencia y cada uno tiene ciertas debilidades y fortalezas. Como les decía, están los modelos 5, que son los últimos o más actuales, y todavía persiste el modelo O3. Entonces, ¿dónde radica la diferencia de los modelos? Bueno, cada modelo es un cerebro diferente, cada cerebro tiene distinto acceso a una cantidad de información diferente o un universo diferente de información, y utilizar cada cerebro en base a esa información accesible es más costoso o más barato. Entonces, por ejemplo, un modelo más extenso, con más data, que le toma más tiempo buscar, es más caro de utilizar por palabra que un modelo un poco más sencillo, con menos data accesible y que piensa menos. Estamos hablando de pensar como el acto de buscar la información en la base de datos accesible. Entonces, hablemos un poco del modelo O3. El modelo O3 es el modelo de razonamiento más profundo. Este es el modelo que yo quiero que ustedes utilicen para la aceleración de búsqueda bibliográfica que hablamos más atrás. Esto es un modelo ideal para el análisis extensivo o, por ejemplo, si usted quiere que él busque en una base de datos o que él saque o extraiga información de una base de datos, el O3 es el adecuado para hacerlo. Este es especialmente poderoso también para tareas de análisis visual. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere que él analice un PDF o analice un cuadro de información que es una imagen, este es el modelo adecuado para utilizar. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de cómo pueden usarlo justo cuando salgamos. Si usted quiere un algoritmo de manejo, por ejemplo, un paciente con trauma cerrado viene con FAST negativo, hipotenso y un TAC con blush esplénico, ¿cuál sería el algoritmo de manejo? Pues el modelo 3 es el más adecuado porque lo que usted quiere es una respuesta basada en la evidencia. Y este modelo es el ideal para buscar la evidencia y darle una respuesta. Fíjense en bioestadística. Explícame paso a paso cómo interpretar un modelo de regresión logística del paper que te voy a dar a continuación. Entonces, claro, pregunta compleja. Necesitamos que él vaya al paper, extraiga la información, haga el modelo de regresión y entonces nos dé la respuesta que estamos buscando, que es el paso a paso. El modelo O3 es el ideal para esta tarea. Y luego tenemos los modelos 5, que son los más actuales. Este es el modelo multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Que este modelo maneja bien texto, imágenes, audio, un poco de video, es rápido y tiene amplio conocimiento. Este es el modelo que van a usar para el 90% de sus tareas. Cuando la gente dice, no, métete en ChatGPT y pregúntale, busca esto rapidito en ChatGPT, a lo que se refieren es utiliza el ChatGPT 5, solamente que no lo están diciendo porque no han visto esta presentación, pero lo que quieren decir es el ChatGPT 5, ese es el que estamos usando actualmente. Entonces, por ejemplo, yo lo uso muchísimo como una herramienta de estudio, ¿no? Explícame X fisiopatología como para el Upside, o resume este paper de trauma pancreático que te voy a dar con el objetivo de que ya, si por ejemplo me dan un paper en la revista o en la guardia del día anterior y me dicen, no, para mañana estudiate este paper, yo puedo darle a ChatGPT 5 el paper que me dieron y él me ayuda o me adelanta un poco la investigación. En caso de que ustedes quieran acceder a las explicaciones detalladas de cada modelo, les voy a dejar este QR en la presentación y ahí literal pueden ir a la página de OpenAI y leer las especificaciones de cada uno.
Lo que yo les di hoy es una versión ultra resumida, muy buena, pero ultra resumida acerca de cada uno de estos modelos, ¿sí? Entonces, otra cosa que les quiero mostrar, no, vamos bien de tiempo, otra cosa que les quiero mostrar es el Deep Research. El Deep Research es la herramienta de investigación por excelencia. Si usted está aquí hoy en búsqueda de fórmulas para poder hacer un trabajo de investigación, este va a ser su caballo de Troya. El Deep Research nos permite acceder o realizar búsquedas autónomas respaldadas por evidencia, y estamos hablando de búsquedas profundas. De hecho, estas búsquedas son limitadas por lo poderosas y exhaustivas que son. Entonces, dependiendo del nivel de suscripción que usted tenga de ChatGPT, usted puede acceder a más o menos búsquedas. El ChatGPT gratis tiene 5 búsquedas de Deep Research al mes, y el Pro, que es la versión más costosa, tiene 125 búsquedas al mes. Entonces, utilícenlas de forma consciente, es lo que quiero decir. El Deep Research es ideal para esta aceleración de búsqueda bibliográfica que habíamos visto más atrás con nuestro prompt. Esto básicamente nos permite agregar nuestros criterios de inclusión y exclusión en cuanto a la población, la intervención que se hizo, el resultado, el tipo de estudio e incluso las fechas límite que queremos utilizar. Y una vez que usted cree su prompt, fíjense, vamos a darle un ejemplo básico para que ustedes lo puedan ver. Necesito que compiles una lista de trabajos de investigación publicados desde el 2018 acerca de las complicaciones relacionadas al uso de tubo pleural. Puedes incluir cualquier tipo de análisis. Fíjate que él me pide aclarar cuál es el tipo de fuente que quiero utilizar y qué base de datos quiero acceder, y una vez aclarado, boom, él empieza a buscar de forma extensiva y yo puedo irme a tomar café, puedo irme a donde yo quiera. Y mientras tanto, él va a seguir trabajando solo y va a llegar una notificación a tu celular, si tienes la app, o a tu ordenador, si lo estás haciendo desde el ordenador, cuando ya él haya terminado la búsqueda. Nosotros hemos hecho búsquedas que tardan, hemos hecho búsquedas que tardan desde 15 minutos hasta 1 hora y media. Entonces, claro, depende de la tarea que tú le estés pidiendo. Pero como te digo, una vez que tú pasaste tu 80% del tiempo creando el prompt de la búsqueda, tú puedes dejar a el modelo trabajando por sí solo y él va a volver a ti con esto. En mi caso, esta es una lista en PDF de todas las publicaciones de complicaciones asociadas a tubo pleural desde el 2018 hasta el 2025, directamente de todas las bases de datos que yo quería como accesibles. Entonces, fíjense, esto no es de ninguna manera un trabajo completo, es lo que veníamos diciendo. Es imperativo que usted revise esto porque pueden ocurrir alucinaciones, es decir, algunas de estas referencias pueden ser alucinaciones y por eso es que hay que revisarlas uno a uno. Pero claro, ya aquí tenemos una lista de 26 referencias y antes no teníamos ninguna. ¿Qué es una alucinación? Por cierto, las alucinaciones son bloques de información sin sentido. Recuérdense que los modelos de lenguaje, al final del día, son productos que compran usuarios como nosotros. Y esos productos están entrenados para darnos una respuesta que nos satisfaga o que nos haga responder de forma positiva. Wow, gracias por esta información. Sí, esta información fue súper útil. Entonces, de esa complacencia surge el pequeño problema de que el modelo de lenguaje puede generar información sin sentido, pero que busque complacer al usuario. Esto evidentemente está siendo mejorado día tras día, pero no está exento de que ocurra. Por eso siempre les digo, su trabajo tiene que ser también revisar lo que la herramienta les da. Entonces, ¿cómo nos blindamos ante esas alucinaciones? Bueno, primero, siempre revisen sus fuentes una por una. Segundo, garanticen que la citación y su ubicación en el texto tenga coherencia. Y siempre traten de releer extensivamente el trabajo, que es lo que uno hace normalmente cuando escribe algo sin inteligencia artificial. Entonces, este último detalle que les quiero agregar, esto es la última adición, la más reciente de esta presentación, les quiero enseñar cómo crear un asistente ultra inteligente, ¿ok? Un asistente de trauma, un asistente de redacción, un asistente de lo que usted necesite. Fíjense qué poderoso esto que les voy a decir. Eh, si usted está en la pantalla principal de ChatGPT y usted escoge esto que está aquí que dice Project o New Project, usted va a ser desplegado con esta ventana de crear un proyecto, y fíjense que yo le dije quiero un asistente de trauma. Creé mi proyecto y luego dentro de mi proyecto de asistente de trauma voy arriba a la derecha a los 3 puntitos y escojo los settings del proyecto, y dentro de los settings del proyecto yo le aviso de una vez, voy a darte una serie de libros y yo quiero que los utilices como referencia
para diseñar algoritmos clínicos de pacientes con trauma. Claro, le meto mis referencias aquí donde dice sources y aquí yo puedo escoger en PDF los libros o los exponentes que a mí me gusten. Si quiero, por ejemplo, que sea el Schwartz, si quiero que sea el Mattox, si quiero que sea el Top Knife, yo simplemente lo dejo en mis sources. Y ya con el setting del proyecto que yo le puse y lo que yo le solicité, él ya sabe qué va a hacer. Y fíjense qué poderosa esta herramienta. Yo le pregunté inmediatamente, ¿cómo manejo una lesión en la porción distal del páncreas con lesión del conducto pancreático? Y miren la respuesta que él me da. Es mucho más larga que esto, yo no la puse completa, pero fíjense. El trauma pancreático es una lesión en el cuerpo o cola de páncreas de acuerdo a la AAST, es grado 3 y tiene un manejo quirúrgico relativamente claro. Me da el manejo y me dice aquí, fíjense, según Top Knife, cuando hay una lesión significativa del páncreas, que requiere resección, la pancreatectomía distal con preservación del vaso no se recomienda. O sea, él ya está utilizando las referencias que yo seleccioné con los autores que a mí me gustan para darme esta respuesta. Entonces, claro, ya llegamos a un punto donde usted solamente necesita saber dónde debe buscar el asistente y si le da ese recurso al asistente, el asistente puede extraer la información. Entonces, estamos en una época donde hay un valor infinito en saber dónde buscar, porque si usted sabe dónde buscar, la búsqueda la podemos facilitar. Entonces, esta nueva versión de crear proyectos o asistentes, básicamente la pueden utilizar en cualquier área. Si usted, por ejemplo, no sé, le gusta el liderazgo y quiere escribir un curso o una presentación acerca del liderazgo, usted puede darle sus 5 libros favoritos de liderazgo a un nuevo proyecto titulado Presentación de Liderazgo y en base a esos libros sacar su nueva presentación. Entonces, y volvemos a esa discusión interesante de, ¿será entonces que si utilizamos la inteligencia artificial todos vamos a responder igual? Pues bueno, la verdad es que no, porque si yo hago este proyecto con mis 5 libros favoritos de liderazgo y ustedes hacen este proyecto con sus 5 libros favoritos de liderazgo, vamos a obtener un resultado totalmente diferente. Porque claro, al final del día, cuando yo creo una pregunta, no es lo mismo a que ustedes creen una pregunta. Entonces, algunas conclusiones finales que me gustaría darles. Primero que nada, la calidad de la pregunta es directamente proporcional a la calidad de la respuesta. Entonces, utilicen la fórmula que vimos hoy para mejorar su prompt y para hacer mejores preguntas. Recuérdense de la fórmula del 80-20 que les comenté antes. Lo segundo es, recuerden cuál es el modelo que quieren utilizar para la tarea específica, seleccionen bien el modelo que van a usar para la tarea que quieren lograr. Hoy en día es más fácil, ChatGPT 5 funciona para todo y el O3 no funciona a nosotros como investigadores, ¿no? Cada uno tiene sus fuerzas y sus debilidades. Y por último, recuerden que la Deep Research es una excelente aliada para el screening inicial, la aceleración de búsquedas bibliográficas que vimos. Entonces, preparen bien su pregunta en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión y encárguense más bien de la revisión de la selección que hace la herramienta. ¿Alguna reflexión, algunas reflexiones finales? La IA no es una herramienta sustitutiva, de hecho, es una excelente herramienta. Eso es lo que es. Usarla nos da el poder de ser más eficientes con nuestro tiempo, pero no es una herramienta que sustituya nuestra capacidad de o nuestra actividad como seres humanos. Eh, Fíjense, y esto lo repito, esto se lo pregunté yo mismo a la inteligencia artificial y me dio risa la última oración que dice, ¿no? Piensa en la inteligencia artificial como un asistente de research, no como un oráculo o no como un genio, ¿no? Y es eso básicamente lo que estamos diciendo, es acerca de la herramienta que nos potencia a nosotros como seres humanos. Algunas bibliografías de referencias, aquí hay videos y hay artículos que me parecieron bien interesantes, los pueden acceder aquí con la presentación. Y bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Utilicen este código QR y en el link de mi descripción pueden descargar la presentación hasta mañana. La pongo hasta mañana porque se vence el link, entonces accedan y descarguenla y utilícenla como ustedes quieran. Y bueno, nuevamente gracias, doctor Taveras, por haberme invitado y por este espacio. A usted, doctor Llanes, gracias, gracias por su presentación. Veo los cambios desde la última oportunidad. Eh, Creo que mucho valor para ir entendiendo cómo utilizar esta herramienta en la investigación, no solamente para el análisis de data ya existente, sino también como para generación de nueva data. Eh,
la presentación está basada en ChatGPT. Hay otras plataformas que son de uso relativamente frecuente, pero creo que lo más importante es recalcar, entender dónde falla el modelo que usted está utilizando. Y te hablo un poquito de eso cuando hablaba de decidir sobre O3 o utilizar las versiones de las últimas versiones que son más sencillas y más rápidas. Pasa lo mismo con elegir las plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma de inteligencia artificial que es específica para los practicantes de medicina, que se llama Open Evidence. Open Evidence, aunque está basada principalmente en los Estados Unidos, hay alguna forma de obtener cuentas internacionales. Pero Open Evidence, como tiene enlaces y acuerdos de colaboración con algunas de las revistas más grandes de los Estados Unidos, pues entonces cuando usted hace una búsqueda, no va solamente a la parte superficial viendo los resúmenes de estas, de los artículos de investigación que está utilizando como referencia, sino que está leyendo directamente los artículos. Entonces, con frecuencia las respuestas para preguntas clínicas y preguntas complejas y avanzadas del manejo de la medicina, tienden a tener respuestas más complejas y tener data más actualizada, referencias más actualizadas y referencias más contundentes. Entonces, para ese específico, el específica, para la tarea de la tarea de la revisión bibliográfica, esa es una herramienta particularmente potente y tiene menor cantidad de alucinaciones, porque las bases de datos que está utilizando son las mismas bases de datos que usted utilizaría si lo estuviese haciendo a mano. Es un muy buen punto de partida para la revisión bibliográfica inicial de cualquier tipo de proyecto de investigación. Asimismo, como el ChatGPT tiene esta nueva adición de los proyectos que funcionan como un asistente, así me parece que Google tiene Notebook LM, que también de una manera similar puede tomar fuentes, no solamente documentos, sino páginas de internet o videos de YouTube, y pueden utilizar todo esto como fuentes. Entonces ya tú tienes una base de datos curada al momento de hacer tus preguntas, al momento de eh, hacer el prompt para crear los documentos los cuales estás interesados en hacer, y esto lo llevas un poco más lejos y puedes utilizarlo para crear preguntas al momento de estudiar, utilizarlo para crear podcasts que puedes utilizar para leer, para escuchar la data mientras estás haciendo otra tarea, como, Sí, como sí. si estás haciendo ejercicio o estás manejando, puedes utilizarlo para resumir un paper, y en lugar de leerlo puedes irlo escuchando. Puedo utilizarlo también para hacer infografías, o sea, si digamos que ya tienes un paper, ya lo hiciste, está publicado, pero lo quieres compartir en redes sociales para un tipo de audiencia en específico, te puede utilizar eso como fuente y crear un medio visual que pueda ser compartido de esa manera. Creo que la inteligencia artificial va a cambiar cómo hacemos las cosas en el futuro próximo, no distante, sino en el futuro próximo. Muchas cosas van a ir cambiando. El ejercicio de la medicina como tal no va a cambiar tan rápido, pero cómo llegamos ahí sí, sí va a cambiar relativamente pronto. Así que es una herramienta sumamente potente para la investigación, especialmente en los primeros pasos al momento de pensar en ideas de investigación, en proyectos de investigación y cómo estructurar la metodología. Así es. Y de hecho esa función del podcast de Notebook LM nosotros la hemos usado y es una locura. Crea como que tú le das un artículo y entonces él crea un podcast de como 7, 8 minutos con dos personas, literal, host e invitado, acerca del paper que tú le diste. Es poderosísimo.
Se ha hecho un poquito más avanzado y te permite, uno, alargar el tiempo, podcast de hasta de 30 minutos, y también te permite interactuar con el podcast. Entonces, puedes en vivo hacer preguntas y basado en tus referencias, los anfitriones del podcast te pueden responder tu pregunta. Entonces, yo actualmente lo estoy utilizando, que me estoy preparando para un board y tengo unos papers que estoy revisando. Y entonces creé un podcast basado en eso y venía escuchando en el carro, pero entonces como que no entendí lo que me dijo. Le dije, pero repíteme tal cosa, ¿cómo funciona esto? Y fueron, sí, una pregunta importante, esto es así, 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 así. O sea, es una herramienta bastante poderosa que tenemos que usar y muchas de ellas son totalmente gratis. Tal Me cual. pregunto si la doctora Tapia tiene algún comentario o alguna pregunta. No, ninguna pregunta. Agradecer al doctor por su tiempo y su colaboración en la formación del fellow. Ah, Excelente. Si bueno, alguien más gracias. del público Gracias. tiene algún comentario, alguna pregunta, eh, de lo contrario, quiero agradecerle al doctor Llanes por su tiempo. Veo que el doctor Núñez pudo acceder a la sesión. Doctor Llanes, el doctor Núñez es el decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana, de donde yo soy investigador afiliado y también soy egresado. Una grata sorpresa que el doctor pudiese acompañarnos en el día de hoy. Yo le había hablado de esta sesión hace algunos meses y creo que es de especial relevancia para los estudiantes que vienen cursando casi mitad final de la escuela de medicina, que están comenzando ya a pensar en sus proyectos de investigación de tesis y comienzan a hacer una evaluación crítica de la data para, ya que están rotando en los hospitales. Doctor. Gracias por la oportunidad. Felicitar al doctor Llanes por su exposición. Y creo que vamos a hacer un copy-paste, eh, una réplica para ver si los jóvenes que están en el tercer año, que es el preinternado, antes de entrar al cuarto año, que cuando ellos tienen que hacer su proyecto final, se pueden beneficiar de muchas de las cosas que ustedes han comentado en el día de hoy. Yo llegué tarde por esta es eh, mi cuarta actividad del día, tú sabes. Pero nada, llegué a ver la parte final del doctor y tus comentarios también. Así que muchas gracias y felicitaciones. Doctor Núñez, yo comprometo al doctor Llanes Claro, no, para gracias, tratar de gracias, hacer un doctor. espacio cuando fuese necesario para apoyar a los estudiantes de la universidad. Excelente. Yo lo converso con la Asociación de Estudiantes para que me coordinen y les dejo saber. Perfecto. Excelente. Encantado, yo encantado. Gracias por estar Un aquí, placer, doctor, y doctor. gracias por invitarme. A sus órdenes aquí en Santo Domingo. Bueno, pues con eso entonces damos fin. Muchísimas gracias a todos, específicamente al doctor Llanes por su tiempo y su experiencia. Un gusto tenerle con nosotros aquí y me imagino que pronto tendremos otra sesión Así similar. es, Muchas gracias por su tiempo, cuando usted me doctor. diga. Bueno, cuídense, gracias a todos y gracias por la invitación, ok, estamos en contacto. Bien, pasemos el resto del día. Chao.